Esta mañana la sede de la Mancomunitat Camp de Túria ha acogido una jornada técnica con la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Generalitat Valenciana. Alcaldes, concejales y concejalas y personal técnico de los ayuntamientos de la comarca han participado en la reunión. Durante la cita se han tratado varios asuntos relacionados con los riesgos en el mapa comarcal, los planes territoriales municipales, así como las agrupaciones locales de voluntarios de protección civil, con el objetivo de establecer un modelo de colaboración entre los municipios. Mercè Trullent, jefa de planificación de l'Agència Valenciana de Seguretat i Emergències, nos lo explica. Llavors, la idea nostra era poder fer un protocol de col·laboració tipus model aquí en esta mancomunitat que contemple totes les actuacions en què se poden ajudar en situacions de preemergència i emergència els ajuntaments de la mancomunitat. Seria un model que després, en alguna jornada de mancomunitats, es posaríem a les altres per a que a poc farà una dinàmica, una línia de treball que millorara la participació o col·laboració sempre que hi haguera una situació de preemergència o emergència. Por su parte, Alejandro Ricard, delegado de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la Mancomunitat Camp de Túria, ha destacado la importancia de esta colaboración entre municipios. Por fin vamos a conseguir tejer este convenio de emergencias entre los municipios que componen la mancomunidad para que entre todos podamos dar una mayor respuesta a las emergencias más eficaz y entre todos los municipios haya una mejor coordinación en temas de seguridad pública y en temas de emergencias. Por último, Lola Celda, presidenta de la Mancomunitat y alcaldesa de Marines, da mucha importancia a la comunicación entre administraciones. Nos preguntamos todos si nosotros o el vecino de al lado lo está haciendo bien o no. Entonces necesitamos sentarnos a una mesa, coordinarnos, en este caso con la Agencia Valenciana de Seguridad, junto además también con otros tipos de administraciones, llámese bomberos, forestales, y ver si lo estamos haciendo bien.